Buenos días, Hola, maestra. profesora, buenos días. Buen día, Nay. Buenos días, Ángeles. Pues si quieres empezamos en lo que se quedaron o en las dudas, ¿no? Y ya después seguimos con la lectura de Rondo Cameron. Adelante, Anaí. Bueno, pues después de la lectura de Varga, bueno, podremos como ser un poco capaces más o menos de buscar esas, o tener estas contradicciones entre, pues, la clase burguesa, la clase feudal y sobre todo este papel que están jugando ambas clases en el parlamento, ¿no? En el gobierno, ¿no? Este juego que está, pues ahora sí como en un estira y afloja, ¿no? Por una parte, el gobierno de Jacobo I y Carlos también es primero, su hijo, pues van a defender este orden real, ¿no? Porque de eso depende y de ahora sí que su apego a la iglesia, el origen divino de este poder que ellos tienen, del poder real, pues depende que los súbditos obedezcan, porque es el orden feudal, ¿no? Sin embargo, a partir de que cambian las necesidades de la clase, burguesa y la clase que se está, pues, la clase feudal, eh, cambian las necesidades de la clase feudal, ahora ellos también están volcándose hacia una economía un poco más comercial, de mucha más apertura, pues ellos también pues descubren nuevas necesidades, ¿no? Y bueno, pues parlamento que en esta transición antes iba a estar conformado con miembros de la nobleza, favoritos del rey, pues poco a poco va cambiando las figuras que lo representan y van cambiando que pues miembros que pues ahora sí que se podría decir que eran de abolengo, pues ahora ya no son tan parte de la nobleza y ya tienen intereses mucho más inclinados pues al capitalismo, ¿no? A esta apertura comercial, a esta ganancia por la propiedad privada a partir de la tierra rural. Y bueno, pues a partir de esto, pues vienen estas contradicciones, pues de clase, ¿no? A partir de todas estas necesidades que ya nos hablaba Dub, que está teniendo la nobleza feudal, pues se están, eh, ahora sí que ellos casi lo único que saben es dilapidar los recursos, ¿no? O sea, no lo ponen a generar este capital, ¿no? No convierten el dinero que les llega en capital, sino lo convierten pues en lujo, esta clase feudal, al contrario de la clase burguesa que va a empezar a tener pues estos negocios que le reproducen este capital, ¿no? Y bueno, pues es esta contradicción. ¿Cuál es el juego del Estado en esta transición política que se va a dar principalmente a partir de esta revolución inglesa, ¿no? Bueno, pues nos hablaba también Doug y nos habla Varga de esta inconformidad de las masas de campesinos, porque bueno, o sea, la clase feudal, el rey, están imponiendo impuestos, pero en realidad de donde sale ahora sí que la ganancia, de donde sale la riqueza, pues también es del trabajo de los campesinos, del trabajo productivo, del trabajo obrero. No solamente es de que el capital se reproduzca solito, o sea, sí tiene mucho que ver porque a partir de que se tiene una moneda, se tiene oro, ¿no?
que se está también extrayendo de las Américas, pues permite la acumulación de algunos y pues este metal pues está haciendo pues las veces pues de acelerador de este proceso, ¿no? Eh, bueno, condición que no podía haberse dado en épocas anteriores, ¿no? O sea, es la época en donde pues las cosas están cambiando, históricamente está marcada por algunas condiciones que lo permiten, ¿no? Bien, entonces esta ola de, pues, esta mentalidad de la clase feudal, ¿no? Que impone estos impuestos a la producción, etcétera, etcétera, pues está también oprimiendo a las clases más bajas, ¿no? Y por eso es que mucha esta política impositiva, ¿no? Impositiva de los impuestos, a eso me refiero, ¿no? Y además que también esta política de hacer imponer el poder a la fuerza, ¿no? Por el ejército, eh, pues va a tener ahora sí que sus propios límites, ¿no? A a lo que se llama pues el Estado absolutista, ¿no? Y es de que, bueno, pues dependía, la clase feudal pues dependía muchísimo de estos impuestos, los impuestos se traían, ahora sí que quienes pagaban estos impuestos eran la clase burguesa naciente, la clase que productiva, la clase que se organizaba en la industria, en la manufactura, y pues ellos también estaban ganando estos lugares importantes para tomar decisiones en el Parlamento, aunque pues se disolvió el Parlamento en una temporada, en la época de Jacobo I, este, por también desobediencia, eh, y bueno, pues, y también en la época de Carlos I, pues, lo que ocasiona esta política de imposición es la fuga, ahora sí que de capitales, la migración de estos burgueses puritanos a las Américas, donde se esperaba que tuvieran mucha mayor suerte, mucha mayor apertura y libertad. Y bueno, pues esto como que en Inglaterra pues consolida una derrota, ¿no? De este régimen absolutista. Cuando, bueno, pues a través de esta vuelta, ¿no? A la iglesia anglicana y estas, pues también condiciones ideológicas que estaban muy más apegadas al feudalismo, pues también se causa un levantamiento pues con los escoceses, ¿no? Y la importancia de los escoceses ahí es de que los reyes Jacobo y Carlos pues tenían descendencia de Escocia, ¿no? Cuando los ingleses ven que en su propia tierra los reyes pues tienen mucha oposición, pues esto pues casi decide el destino de toda la región, ¿no? Este, y bueno, pues además de que las guerras feudales pues son en las condiciones de Jacobo y Carlos pues son insostenibles, ¿no? O sea, porque ya estamos en una economía de mercado y ellos necesitan financiar estas guerras y les toman muchos recursos y recursos que además, o sea, en las condiciones que ellos estaban acostumbrados a vivir, pues de lujo, de lapidación de, esta, de estos dineros públicos, pues no se podían estar permitiendo, ¿no? Era muy fuerte la carga de financiamiento de una guerra para ellos. Y bueno, pues creo que esto es ahora sí que lo más importante, ¿no? Porque a pesar de que el avance, ¿no? De la industria, el comercio, se estaba dando, pues
pues con unas condiciones históricas que ya lo permitían, pues hay estas resistencias, sobre todo en el papel de, ¿cómo se llama? El Estado absolutista, ¿no? Yo no sé si tienen dudas por aquí. Oye, ok, oye, Anaí, entonces ya quedó claro, más bien ya vieron como esta defensa del absolutismo del orden feudal, que era lo de comercio, industria y religión, ya lo vieron uno por uno, ¿verdad? Igual la alianza con España. Eso lo vieron en la sesión anterior, ¿verdad? Sí. Eso ya quedó. Bueno, pero no sé si les quedan dudas o algo así. Ok, bueno, no, ahorita vamos con sus dudas. Nada más quiero ver como los temas que ya vieron para ya cerrar esta lectura. Luego este tema del conflicto que se dio en el Parlamento entre la clase feudal y la burguesa, eso también ya quedó. ¿Sí? ¿Sí, ahí? ¿Eso también lo vieron? Sí, ¿verdad? El conflicto entre el Parlamento y la clase feudal. Creo que no se te escuchó lo último, Ángeles. Ah, digo que sí, también ya vieron el conflicto entre el Parlamento y la clase feudal y la burguesía. Ya. Eso ya quedó. Y luego, ¿por qué estallan los levantamientos populares? Eso también ya lo vieron. Lo de por qué estallan en el campo y en la ciudad. Y luego la relación entre Carlos I y el Parlamento, eso ya también quedó. Y la política de represión de Carlos I y sus consecuencias también quedó. Y ya vieron por qué se desata la guerra contra Escocia. Todo eso ya quedó, ¿verdad, Anaí? Entonces, ya nada más es cosa de que qué dudas tienen, muchachos, porque esto viene en el examen. ¿Alguna duda de estos temas? Chicos, ¿alguna duda? No, Yo tengo la duda, Yo, bueno, profesor. A ver, sí. Víctor primero. bueno, o sea, si podían explicar, bueno, ajá, como un breve resumen de lo del Parlamento. ¿Me ayudas, Anaí, con lo del Parlamento? Tienes por ahí la presentación, ¿no? Sí, la pongo. Profesora, de paso también nos puede explicar lo de la alianza con España, Ok. por favor. Si quieres, se los explicas, Anaí, y yo te complemento, ¿te parece? Y si quieres, empezamos con la alianza con España y después nos vamos con el conflicto que se da en el Parlamento entre la clase feudal y la burguesa. Ok, tengo problemas un poco para compartir. Entonces déjame ver, yo la debo de tener por aquí la lectura, es la clase de Vargas. Ay, pero ahora te vemos enorme, Anaí. No soy yo, es mi pantalla. Yo la comparto, Anaí. Nada más déjame abrirla. A ver, ¿dónde está Vargas? Ok, a ver, se las voy a compartir, chicos. La pantalla. Listo, ahí la tienen, ¿verdad? Bueno, Sí, maestra. entonces, bueno, primero este tema de del papel del absolutismo inglés en defensa del orden feudal, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿listo, Anaí? ¿Ya estás ahí? ¿Anaí? ¿Anaí dónde Aquí anda? estoy. Ya. Si quieres empezamos con lo de la Alianza de España. Bueno, que al final estas son la manera en la que se va a defender el absolutismo inglés del orden, bueno, perdón, el orden feudal, ¿cómo lo va a defender? Entonces, bueno, yo lo veía muy rápido yo con ustedes y Anaí también les explicó el tema comercial, industrial, el religioso, y después vamos a tener como un acercamiento otra vez, después de que habían roto los ingleses con los españoles. Entonces, ¿nos explicas ese, Anaí, porfa? Claro.
Sí. Bien, a partir de que, bueno, la relación o el crecimiento comercial, pues, que estaba teniendo Inglaterra, bueno, en esta época de transición, se empieza a diferenciar de otros tipos de crecimiento, pues, económico, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ellos están partiendo en mucho su riqueza de que ya hay una acumulación originaria de capital, este despojo del productor de sus medios de producción, que se da como en mayor medida en estas regiones de Inglaterra, pero en ese tiempo, o sea, no todos los países, ¿no? Que hoy conocemos, que además pues, eran muy diferentes, tenían como el mismo proceso, ¿no? España estaba teniendo el proceso que nos comentaba pues John Elliot, ¿no? De que ellos estaban descubriendo nuevas tierras. A partir de descubrir nuevas tierras, pues ellos también formaron su riqueza a partir de la explotación del trabajo indígena. España no tenía como una fuerza de producción ni naciente, ni pues casi ni en semilla, ¿no? O sea, nada más era la explotación pues de recursos metálicos, ¿no? Que pues significaron un cambio en la economía mundial. Y digo la economía mundial porque ese oro y esa plata, esos recursos metálicos, pues se distribuyeron desde hasta China, ¿no? O sea, desde toda Europa a China. Y las relaciones comerciales se intensificaron a partir de pues, esta introducción de este metal que se empezó a usar como moneda. Pero, sin embargo, teniendo esta palanca importante, esta condición importante de tener moneda, España no se insertó en la producción porque no había una acumulación originaria tan grande como sí la tuvo Inglaterra. Sin embargo, bueno, o sea, el proceso de instauración del capitalismo que empieza con estas bases, ¿no? Con la instauración de la moneda, con el despojo el trabajador de sus medios de producción, pues, pues se ve frenado por los intereses feudales. Ahora, España tiene totalmente intereses feudales, tiene intereses sobre la tierra. España no le interesa producir, a España le interesa tener, o la mentalidad española, ¿no? Le interesa tener tierras y le interesa tener mano de obra indígena para explotar. Esto es lo que nos dice Elliot. Y esta es la principal diferencia por la cual un rey como Jacobo I, que además es rey de Escocia, y Escocia tenía un proceso muy diferente al de Inglaterra. En Escocia ya, o sea, sí hay una lenta acumulación de capital, sobre todo porque pues el proceso viene contagiándose desde Inglaterra, ¿no? Y pero pues la mentalidad feudal todavía no permea en estas capas y en estos intereses que la clase feudal de élite, ¿no? El rey, la nobleza tiene. Entonces, el rey, bueno, al rey pues le conviene aliarse con España para poder instaurar una política que reivindique la jerarquía primero religiosa y que además esta jerarquía religiosa justifica el poder del rey, ¿no? El poder del rey es divino. Así, si él reivindica esta jerarquía, reivindica también su poder. Es por eso
cuando Jacobo I trata de, y Carlos, ¿no? Carlos I tratan de volver a la iglesia anglicana, que la iglesia anglicana era también, bueno, pues se instauró en la época de Enrique VIII, y que también era una modificación a esta jerarquía, ¿no? Esta jerarquía de la iglesia anglicana estaba presidida por el rey, no estaba presidida ya por Roma, rompiendo ahora sí que las jerarquías netamente feudales que imperaron durante muchos siglos en la Europa occidental. Entonces, ellos sí tenían una iglesia nacional y estaba ahora sí que al servicio de la corona. Cuando llega Carlos I a querer instaurar otra vez esta religión, ¿no? Pues los intereses de los escoceses, que además pues ya eran muy ya a la burguesa, ¿no? Pues van a tener van a sufrir, ¿no? Entonces a ellos no les conviene que se vuelva a instaurar esta religión, porque les resta participación en las decisiones del Parlamento. Les resta participación porque pues si aceptan esta jerarquía, van a tener que aceptar el poder divino del rey. Entonces, pues no la aceptan. Por eso Jacobo quiere aliarse con España, porque políticamente es compatible con los intereses feudales. España todavía defiende pues el poderío de Roma, ¿no? O sea, poderío religioso de Roma, pero pues el mismo tiene el mismo interés feudal, ¿no? O sea, el mismo interés de tener tierras, de tener de que la nobleza siga teniendo privilegios, etcétera, ¿no? Y no me acuerdo cuál es la otra pregunta. Bueno, ahorita te doy la otra, Nay, nada más te quiero un poquito complementar. A ver, en realidad también otro tema que además de lo que Anaí nos acaba de decir, el otro tema que tenemos es que en términos de comercio marítimo, Inglaterra y España habían sido enemigas. ¿Alguien me puede decir por qué habían sido enemigas? O sea, ¿por qué eran enemigos Inglaterra y España? ¿Se acuerdan? Bueno, no se los he dicho así tal cual, pero a ver, Jorge. Podría ser tal vez por la rivalidad que había entre estos, y que, por ejemplo, antecedió una guerra de 100 años, bueno, la guerra de 100 años, que duró 116 también. Por ejemplo, Francia tenía como una alianza con España, y de hecho se supone que después de la guerra de 100 años quedaron mal entre Inglaterra contra España y Francia. De hecho, posteriormente, esta es una de las razones por las cuales España y Francia los apoyan apoyan a las 13 colonias para la independencia de Inglaterra. Okay. ¿Puede ser por eso? Sí, puede ser eso, pero hay un tema como muy concreto que además también tiene que ver con las otras guerras que van a tener. Pero, a ver, Julio. Puede ser el tema religioso. España tiene un dominio católico y Ajá. Inglaterra ya está buscando la oposición, pues vaya, del catolicismo, de erradicarle el pensamiento católico. Y parte de ello, pues también es la formación tanto de las 13 colonias y en el caso de España, pues la formación de pues, la Nueva España con ideas católicas. En el caso de las colonias inglesas, fueron creadas con el objetivo de llegar quienes no estaban de acuerdo con la forma tan rígida en la que se gobernaba por parte de los católicos. Ok, está muy bien. Entonces, la primera sería entonces este tema de unas guerras que tenemos como antecedente. La segunda es este tema de que al final del día, pues en 1530 y tantos, rompe con la Iglesia Católica. Entonces, sí tenemos una diferencia religiosa. A ver, Fernando, ¿algo adicional?
No iba a decir sobre la guerra anglo-española que duró de 1585 a creo que 1605 o 10. Ok. La pérdida de la em, nave invisible. Fíjate. pero si se ponen a pensar en términos comerciales, ¿por qué en términos comerciales Inglaterra y España son rivales? En términos comerciales, ¿qué maldad le está haciendo Inglaterra a España en este momento de la historia? La piratería. La piratería. En realidad, el gran problema que van a tener los españoles y los ingleses en este momento es la piratería, porque se acuerdan que habíamos visto en la lectura de Eliot que la piratería es un tema que va a estar patrocinado por la corona. O sea, no es que los piratas sean unos bandidos del mar ahí solitos, algunas bandas, no. En realidad es una estructura muy organizada toda la piratería, y lo que hacen justamente pues es robar sobre todo la plata que los españoles están sacando de América. Entonces, en realidad sí tenemos una muy fuerte rivalidad entre Inglaterra y España, y buena parte de ella se va a explicar por el robo que va a hacer la corona española, perdón, la corona inglesa en los mares de la plata española. Entonces, en ese sentido, Inglaterra y Holanda, o sea, los Países Bajos, como que históricamente habían tenido una alianza, era como una alianza muy tradicional en contra de España. Sin embargo, este señor Jacobo I lo que va a hacer es que en 1604 se va a aliar con España en un tratado de paz, que por supuesto que es una cosa que coincide con lo que ahorita nos dijo el compañero, que es esta guerra anglo-española. O sea, al final del día, esta guerra va a terminar con un tratado de paz. Incluso para 1613, nos dice el autor, el embajador español llega y se va a convertir en mano derecha del rey. Entonces, en realidad lo que vamos a tener es como un tremendo acercamiento con los españoles. Porque además no solamente se queda en que el embajador español llegue a Inglaterra y se convierte en mano derecha del rey. Además de eso, va a haber planes para casar a este hijo, al Carlos I, con la infanta de España. Entonces, bueno, al final no pasa, pero en realidad van a estar los planes. Entonces, lo que les quiero decir y un poco nada más es ya como para cerrar lo que Anaí les decía, es que finalmente lo que tenemos es un tremendo acercamiento, que va a coincidir además con que están tratando de expulsar a todos estos puritanos del territorio inglés, porque se acuerdan que nosotros habíamos visto que cuando viene esta reforma anglicana, lo está haciendo el rey, porque con la reforma que hace a la iglesia, el rey queda como pues ¿cómo decirlo? Pues como la cabeza de la iglesia. Ya no va a ser el papa, va a ser el propio rey. Y hace eso, pues porque acaba de romper con la iglesia católica de España, ¿no? Y acaba de romper en ese sentido con el papa. Entonces, eso se supone que tendrá que darle mucho poder, porque entonces ahora todo el tema religioso está en sus manos. Sin embargo, acuérdense que lo que van a hacer los protestantes, o más bien como toda esta burguesía, porque acuérdense que el protestantismo es la ideología de esta burguesía, lo que van a hacer es que esta iglesia, ya con la reforma anglicana, en la que el rey es la cabeza, lo que van a hacer los burgueses es tratar de llevarla al extremo, ¿no? De tal manera que se acaban todos, o sea, hacen como un rito muy simple. Yo les decía que tiene mucho que ver con que le dejan a la gente esta idea de que pueden tener un contacto directo con Dios. Ya no requieres a la iglesia. Entonces, eso en realidad lo que va a hacer es ir debilitando al rey, porque lo que están debilitando con esta reforma anglicana, los protestantes, que están ligados con los burgueses, están debilitando a la propia iglesia porque le están haciendo muy delgada, muy chiquita, ya con poco poder, ¿no? No es esta iglesia barroca, grandota, pesada de los católica, ya no va a ser eso, va a ser una iglesia ya como pues así, como muy delgada, muy, muy pequeña, muy simple. Entonces, cuando el rey se da cuenta de eso, de que en realidad le están reduciendo su iglesia y que le están reduciendo en ese sentido el poder que tiene, entonces es cuando viene esta alianza con los españoles, ¿no? Eh, Ahora bien, me voy con el siguiente tema, que es el constante enfrentamiento con el Parlamento. O sea, todo el tiempo se van a estar enfrentando la corona, que va a representar justamente a la clase feudal, y el Parlamento. Entonces, sí lo tienes por aquí, Anaí, lo lo del Parlamento aquí en la presentación. Creo que es esta, ¿verdad? Sí, sí. La oposición burguesa al Parlamento. Ah,
A ver, nada más quiero ver si sí es esta. Bueno, a ver, entonces lo que nosotros vamos a tener es que, o sea, tenemos un tremendo conflicto en el Parlamento, porque al final el Parlamento pues es una instancia en la que se toman decisiones y que en realidad puede que no se tomen las decisiones que quiere el rey, ¿no? Entonces, el rey lo que quería eran nuevos impuestos para la corona. ¿Por qué la corona requería nuevos impuestos? O sea, ¿por qué? Bueno, en realidad, pues evidentemente porque requería ingresos, ¿no? Pero por qué crecen estas necesidades financieras de la corona? ¿No? Que además es una cosa que nosotros vimos que justamente es uno de los elementos que explica la caída del feudalismo. Entonces, lo que nosotros tenemos es que históricamente las coronas tienen gastos crecientes. Entonces, bueno, al final del día la corona requiere dinero porque digamos que tenemos como mucho gasto el lujo, o sea, en realidad muchas de las cosas se están yendo como a bienes suntuarios, a bienes de lujo, y porque además el rey está haciendo con sus favoritos, pues está siendo muy generoso, o sea, en realidad está como dilapilando los fondos públicos. Entonces el rey para llevar como este trajín de vida, ¿no? Que es pues así como tan fastuoso, con tanto lujo, siendo tan generoso y regalando tierras y regalando propiedades, pues eso alguien lo tiene que pagar, no alcanza. Entonces, ¿cómo qué es lo que va a hacer el rey? Va a tratar de subir los impuestos, que es lo que tenemos acá. Entonces va a tratar de subir los impuestos y lo va a hacer sin el permiso del Parlamento. O sea, ni siquiera va a ir a preguntarle al Parlamento si puede o no puede. Entonces, sin el permiso del Parlamento, lo que va a hacer es introducir nuevos impuestos aduanales, bueno, un nuevo impuesto aduanal. También va a estar comerciando, porque van a ser como varios elementos, no solamente el impuesto, que es lo que está aquí. Nada más le pongo 2 puntos. Es un nuevo impuesto aduanal. Va a estar comerciando con los títulos de la nobleza, va a comerciar las patentes, distintos tipos de mercancías, los monopolios, las industrias, ¿no? Entonces, lo que va a hacer en realidad es como tratar de vender todos estos cargos, ¿no? Y de tratar de colocar las patentes y los monopolios que va a tener en manos de privados, a cambio, pues, de dinero. Entonces, nada más aquí le voy a poner un punto y coma. Entonces, el otro tema que va a hacer es que va a restablecer los derechos feudales. ¿Eso qué significa? Que se acuerdan que en Inglaterra es donde ya estaba terminando el feudalismo justamente, y entonces estas obligaciones, o sea, ¿se acuerdan que cuando veíamos feudalismo decíamos que digamos el corazón de este modo de producción radica en la relación entre siervo y señor feudal? Entonces, y parte de esta relación justamente pues son las obligaciones que tiene que pagarle el siervo al señor feudal, ¿no? Que son estos derechos feudales, que pueden ser como en propio trabajo, ¿no? Con prestaciones personales, pero también en algunos casos se permitía que esta prestación se pagara con dinero. Cuando viene la caída del feudalismo, que empieza más o menos como por ahí de 1400, en el siglo XV, siglo XVI, lo que estamos viendo es que poco a poco los derechos feudales se acaban, porque entonces al que se va a convertir en el latifundista o al dueño ya del obraje o al dueño del taller en la ciudad, ya no le conviene que la gente esté atada a esta prestación feudal. Les conviene más tener un trabajo libre. ¿Por qué? Porque la productividad ha crecido ya de tal manera, que se acuerdan que también veíamos este tema de que al final del día pues tiene que haber una revolución agrícola, y los obrajes pues también van mejorando en productividad, poquito a poquito, pero van mejorando. Entonces lo que ya conviene es tener una mano de obra libre, porque los salarios son tan bajitos que te conviene más pagarle muy poquito a la gente para que trabaje 14 horas o 16 o 18 según, que tener que alimentarlo, o sea, tener que alimentarlo y que nada más te dé su trabajo, como que no hace mucho sentido. Pareciera que en este momento de la historia sale más caro tener que alimentar a todas estas personas, bueno, que tener que darles un salario. Pues es mucho mejor y más fácil darles un salario. Entonces, por eso es que comienzan a cambiar estos derechos feudales. Pero cuando cambian, cuando la gente ya deja, o sea, digamos, ¿cómo decirlo? Cuando el productor deja de producir sin necesidad de estas obligaciones o de estas prestaciones y el trabajador puede satisfacer sus necesidades sin tener que estar dando estas prestaciones, se acaba el modo de producción feudal. Y lo que hemos visto es que justamente la corona está haciendo todo lo posible porque eso no se acabe.
Entonces, aquí cuando decimos que restablece los derechos feudales es como con un doble propósito. Por un lado, pues que el feudalismo no desaparezca, porque aquí lo que estamos viendo son las patadas de ahogado para que el feudalismo no desaparezca. En un momento en el que ya todo está cambiando, en el que el mundo comercial ya creció, el mundo industrial ya cambió, todo el tema de cómo se producen las mercancías ya también cambió porque ya tenemos mucho trabajo libre y asalariado. Entonces, por un lado, pues lo que quieren es restablecer derechos feudales para que no se acabe el feudalismo. Pero además también lo quieren establecer porque con los derechos feudales, llegada la hora, quien se beneficia, pues es el rey. Cuando ustedes tienen un trabajo asalariado libre, pues al rey eso no le llega, ¿están de acuerdo? De ese trabajo asalariado libre, quien se beneficia, evidentemente, pues es el agricultor que ya tiene es como ya más de tipo capitalista, más de tipo porque todavía no es capitalista 100%. Estamos en un proceso de transición, ¿no? Entonces se va a beneficiar ese agricultor como más de tipo capitalista y evidentemente en las ciudades pues se benefician, pero el rey no se beneficia de esos salarios porque todavía es muy temprano para tener un impuesto sobre el ingreso, sobre la renta. Eso va a tardar todavía. Entonces el rey quiere restablecer derechos feudales para que en realidad como que todo este impuesto le llegue a él, ¿no? Vía el señor feudal, pero además porque no quiere que el feudalismo desaparezca, ¿no? El otro tema es que van a comenzar a lo mismo, exigir pagos feudales y subsidios a todos los poseedores de acuerdo con los derechos caballerescos. Es decir, exigen los pagos feudales a los señores feudales, ¿no? Estos señores feudales que ya están en proceso de desaparición. Y finalmente, pues van a hacer préstamos forzosos a los comerciantes que tienen dinero y que le prestan a la corona. Entonces, esto va a ser Jacobo I, el rey, sin consultarle al parlamento. Evidentemente, el parlamento no va a querer y el tercer parlamento es disuelto. Y finalmente, pues va a fracasar, les digo, este intento de matrimoniarse con la infanta española, pues no, o sea, no va a pasar, no se van a casar, van a fracasar esos arreglos. Pero la cosa es que en 1621, se los voy a poner acá, el tercer parlamento es disuelto. ¿No? Ahora bien, hasta ahí creo que ya quedó más claro este tema de por qué se está peleando el rey con el parlamento, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ok, Gracias. entonces en realidad tiene que ver con eso, con que Jacobo I pues va a introducir todos estos impuestos, lo hace porque quiere que el feudalismo se mantenga y el parlamento es disuelto. Ahora bien, hay una parte que también quiero que quede muy clara que tiene que ver con el parlamento, que es esta relación entre Carlos I y el parlamento, que esa no sé dónde está, Anaí. Porque estamos viendo aquí cómo se relaciona Jacobo I, o sea, esta es la relación de Jacobo, que es que el papá, ¿no? El que estaba a partir de 1613 volvió rey, Jacobo I. Lo que acabamos de ver es cómo Jacobo I pues lleva su corona y que se pelea con el parlamento, pero luego también su hijo va a tener una relación muy complicada con el parlamento. Entonces, bueno, es como, de aquí está. En realidad aquí el último parlamento se va igual como a reunir en 1624, que es esto. Y entonces se reúne y va a suprimir la mayoría de los monopolios, van a iniciar la guerra contra España, ¿no? Y después en 1625, que creo que no está por aquí, finalmente el trono de Inglaterra y de Escocia pues es heredado por su hijo, por Carlos I, que es cuando Carlos I se vuelve rey a partir de 1625. ¿Y qué va a hacer Carlos I cuando ya se vuelve rey? Lo que va a hacer Carlos I una vez que se vuelve rey en 1625 es que va a continuar con esta política absolutista de su padre. O sea, los dos van a tratar de estar rescatando al mundo feudal de las garras de estos cambios. En realidad es lo que van a hacer. Entonces, fíjense, Jacobo I entra aquí aquí voy a poner, en 1925, Carlos I. Carlos I se vuelve rey. Y entonces apenas lo hace en 1925 y ya para el 26 ya rompió con el parlamento, ¿no? Y entonces, pues ya se queda sin el respaldo del parlamento porque rompe con ellos, va a recurrir a préstamos forzosos, pero se los van a negar, y en 1628 lo que va a hacer es convocar a un nuevo parlamento, va a haber, nuevamente, va a correr a todos y los va a cambiar, ¿no?
Lo que vamos a tener entre el Parlamento y Carlos I es como un estira y afloje, ¿no? Finalmente, en 1629, nuevamente el rey ordena suspender la sesión del Parlamento, Pérez desobedece al rey, lo retiene por la fuerza, se toman algunas disposiciones y Carlos I disuelve la Cámara. Entonces, lo que les quiero decir es que al final del día no tenemos una buena relación porque Carlos I también intenta imponer cosas, el Parlamento no se deja, y finalmente el rey pues, siempre va a tener como esta facultad para poder disolver las cámaras. Y al final del día pues decide gobernar sin parlamento, ¿no? Además de esto, Carlos I va a tener una política de represión tremenda. Va a tener como un régimen de terror, censura a la palabra escrita o hablada, comienzan a funcionar tribunales extraordinarios de asuntos políticos y religiosos, hay una serie de castigos por no ir a la iglesia, por leer libros prohibidos, por mala opinión sobre los obispos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser estos castigos? Pues azotes marcados, cortaban orejas, muy parecido a lo que les hacen por no querer ir a trabajar a las fábricas, ¿se acuerdan? Y como consecuencia de toda esta represión que va a llevar a cabo Carlos I, sobre todo justamente pues, de estos puritanos y burguesas y toda esta población que es como más progresista, como resultado de eso, pues muchísimos puritanos van a emigrar a América entre 1630 y 1640, ¿no? Aproximadamente van a salir como 60,000 personas y 20,000 se van a ir a América. Y bueno, finalmente viene todo este tema contra la guerra de la guerra contra Escocia, que es donde el autor se queda. Entonces, bueno, básicamente esta lectura, como muy bien Anaí se los decía, tiene que ver con cómo le hace la corona inglesa, que es donde además se va a llevar a cabo Inglaterra, donde se va a llevar a cabo la revolución industrial, cómo le hace para tratar de evitar todos estos cambios que al final del día pues van a dar al traste con el sistema, con el modo de producción feudal, ¿no? Entonces, bueno, espérenme tantito, déjenme guardar esto. ¿Alguna duda con eso? ¿Sí está clara esa idea? ¿Sí leyeron así la lectura? ¿Le hicieron así? Sí, maestra. Sí, sí quedó claro entonces eso, que al final del día esta lectura, bueno, así quiero, bueno, los que no la han leído, no la han terminado. No, yo espero que a estas alturas ya todos la hayan terminado. Ay, pero así tendremos como que entenderla, como estos esfuerzos de la corona inglesa para detener los cambios, que además pues ya no hay manera de detenerlos, ¿no? Y bueno, para la clase de hoy, lo que ustedes tenían que leer era el texto de Rondo Cameron, que vamos a ver 2 capítulos de Rondo Cameron. A mí este texto me gusta porque me parece que es como bastante simple. O sea, me parece que no es un escritor o unos autores, porque son 2 autores, me parece que no son unos autores que se compliquen mucho. Anaí, ¿este libro se lo subimos completos o solamente les dimos los capítulos? Está completo, maestra. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí tienen ya todo el libro. A lo mejor les sirve incluso hasta para otra clase. Entonces, teníamos que leer el capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6, porque lo que quiero que veamos es entre el siglo XV y el siglo XVII, qué es lo que está pasando en el mundo, porque justamente es el periodo en el que vamos a cambiar al modo de producción capitalista. Y yo se los voy a adelantar y con eso va a empezar la clase. Lo que estamos presenciando es el mercantilismo. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Sí pudieron leer a Rondo Cameron y a Larry Neal? Sí, maestra. Sí. Yo sospecho que ustedes toman la clase en pijama y están en su cama calientitos y me dan mucha envidia. Dime, Eli, Fernando. ¿De qué? ¿De lo de no, es que, la lectura? No, perdón, es que como vi que tenías el micrófono abierto, pensé que te querías decir algo. No, maestra. No, está bien. No, yo voy a empezar con la lectura porque la primera parte es tratar de explicarles qué es el feudalismo y ya después ustedes van a participar más. Es más, ¿saben qué vamos a hacer? Bueno, a ver, lo primero, vamos a empezar con esta introducción y ahorita les digo qué vamos a hacer para la siguiente sesión. Nos dice el autor, o nos dicen los autores, que las políticas económicas de las naciones-estado, de los estados-nación durante los siglos XV al XVIII tenían un doble propósito. Por un lado, querían construir el Estado a partir de ser una potencia económica. Entonces ya tenemos en realidad que el mundo está cambiando, ¿están de acuerdo? O sea, porque ya se busca ser una potencia económica y así se quieren construir los estados. Es lo que nos dice Rondo Cameron. Hemos visto otros autores que dicen que no es así de simple, ¿no? O sea, no es como tan planito. Hay mucha resistencia. No es que todos quieran ser una potencia económica.
¿no? Pero bueno, por un lado tenían este propósito y por otro lado el de promover el crecimiento económico y enriquecer a la nación, que en realidad son propósitos que van de la mano, porque para poder ser una potencia económica, pues se requiere enriquecer a la nación y se requiere tener crecimiento económico. Eso nos lleva a 3 elementos. Lo primero es la necesidad de ingresos. ¿Para qué queremos a los ingresos? Pues evidentemente, como en cualquier momento de la historia, para mantener el poder militar. O sea, ¿por qué se requiere el poder militar? ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Por qué un Estado-nación o una nación requiere poder militar? ¿Por qué se requiere poder militar? ¿Por qué cualquier nación en cualquier momento de la historia tiene que... Hay 2 elementos que tiene que tener. Eso no se les tiene que olvidar. Tiene que tener en sus manos la fiscalidad, el cobro de impuestos, porque impuestos ha habido siempre. Bueno, no siempre, pero desde que estamos haciendo estos estudios de historia económica. Fiscalidad y poder militar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la fiscalidad? A ver, primero Jorge y después Edmundo. Bueno, el poder militar lo que ayuda es a ejercer el poder bueno, que digamos, que el pueblo no se salga de control. Es uno, y el otro es para defenderlos de invasiones o ataques. Muy bien. Por protección. Muy bien. Edmundo. Igual un poco como lo que dijo mi compañero, es necesario uno para proteger de amenazas en el exterior, igual como interior, ¿no? Y además también de poner orden en el reino. Muy bien. Entonces, básicamente es un tema de control de población, ¿no? Pues para que no haya mucha protesta. Y si la hay para poder reprimirla, pero sobre todo para disuadirla, porque tú cuando ves que alguien te va a reprimir, pues ya lo piensas 2 veces antes de ir a protestar. Para eso son los militares y así ha sido históricamente. El otro tema es la protección de amenazas del exterior, porque al final acuérdense que no están todavía los estados-nación modernos que conocemos. Aquí tenemos pequeños reinados, así tal cual como en las películas de época que a veces uno ve, simplemente lo que tenemos son como reinados. Entonces tenemos como muchas pequeñas poblaciones hay por ahí esparcidas y regadas. Entonces, justamente lo que va a hacer este poder militar es estar protegiendo como estos territorios para que no vengan otros y te dominen o te conquisten. Entonces, lo primero es que para tener estos estados que promuevan el crecimiento económico y enriquezcan la nación y permitan que sean potencia económica, lo primero es que se requieren ingresos. Entonces, requieres tener el control de la fiscalidad. Y esta fiscalidad, en primer lugar, tiene que ser para mantener el poder militar, ¿no? Ya quedó claro. En segundo lugar, tenemos que avanzar en la centralización política y económica. Entonces, es bien interesante porque este momento, entre el siglo XV y XVIII, bueno, XVII, XVIII, lo que tenemos son una serie de políticas de nacionalismo económico. El nacionalismo económico va a aparecer por primera vez en la historia y llegó para quedarse. No se va a ir. Esto que vamos a aprender el día de hoy y que vamos a aprender con este capítulo son ideas que van a permear y que permanecen hasta la fecha. Estas políticas de nacionalismo económico, dice el autor, que representaban un traspaso de las funciones del nivel local al nivel nacional. ¿Por qué tenemos que pasar de nivel local a nivel nacional? O sea, ¿por qué toda esta política de peajes, de aranceles, salarios, precios, condiciones de trabajo? ¿Por qué antes se lo tenían esto definido a nivel local? ¿Se acuerdan? ¿Lo pueden relacionar con el tema de feudalismo? A ver, Jorge. Porque existía una descentralización política. Ajá. Y por lo mismo, digamos que no todos producían igual. Entonces, también había mucho, digamos, desigualdad económica en cuanto a ciertos mini reinos. Bueno, habíamos dicho que como tal, al haber la descentralización política, no había una corona que tuviera, que ejerciera, no, bueno, no se sentían parte o sea, sino que ellos eran como, por ejemplo, de esta cierta región y pues ellos no sentían esa fuerza por levantar al país, digamos, tal vez. Sí, no, muy bien, Jorge. En realidad tiene que ver con eso, que una de las características del modo de producción feudal es que tenemos descentralización política. ¿Se acuerdan? Tenemos pues muchos reinos, pero además acuérdense que está esta idea de no crecimiento económico. Entonces, si lo que tenemos son muchos reinos,
También decíamos que los señores feudales eran como los encargados de estas tareas, de cobrar peajes, aranceles, salarios, bueno, salarios no, de ver todo este tema de las obligaciones, condiciones de trabajo, todo eso lo hacían los señores feudales. Ahora, cuando el feudalismo se está acabando y los señores feudales también están desapareciendo, alguien tiene que absorber esas tareas, porque al final todo esto es control de la población. O sea, alguien tiene que controlar a la población. No la podemos dejar solita cuando desaparece el señor feudal. Por eso pasa a nivel nacional, porque ahora estas naciones que se están creando de poco a poco, insisto muchachos, todavía no estamos hablando de Inglaterra, ni de Francia, ni de España, todavía no estamos hablando de eso. A veces se me sale hablar así de Francia, Inglaterra y España, voy a tratar de evitarlo porque todavía no tenemos los estados-nación que hoy día conocemos. Lo que tenemos son al final como reinados, por ejemplo, en el caso de España tenemos, ¿qué reinos tenemos? Tenemos el reino de Castilla. ¿Me ayudas, Anaí? ¿Cuál otro tenemos? Castilla, Aragón, Navarra. ¿Cuál me falta? Castilla, Aragón, Navarra. Ay, Nada más esos son. Sí, no me falta uno. Falta uno, el que está al sur de España, ¿no? Sí. Es Granada. Sicilia, ¿no? Incluso Cuba tiene un... ¿No es Granada? No, me falta un reino. Pero bueno, lo que les quiero decir es que no existe España todavía, ¿no? Es la idea. Lo que tenemos son reinos. Entonces, cada reino está tratando de constituir una nación. Entonces, estamos en este momento en el que se trata de hacer una centralización política y económica, pero todavía no es la centralización del siglo XIX. Esta es muy incipiente. Entonces, en ese sentido, las políticas de nivel local pasan a nivel nacional, pero a nivel nacional, insisto, al nivel así como reino, no al nivel España, porque España todavía no existe. ¿Sí está claro eso? O sea, porque sí es muy importante entender que no estamos hablando del Estado-nación moderno. Cuando digo nacional, estoy hablando a lo mejor del reino de Castilla o del reino de Aragón, pero por separado. ¿Sí está claro eso, muchachos? Sí, profesor. Bueno, entonces es como una incipiente centralización política y económica. Entonces, eso también lo implica, ¿no? Por un lado, ingresos para mantener el poder militar, centralización política y económica, y finalmente que desde este momento tenemos una fuerte competencia entre los países europeos, bueno, no son países, entre estas regiones europeas, por extender su territorio, ¿no? O sea, insisto, Castilla, que al final es la que se va a quedar como, pues con la corona ya española, ya cuando sea país, lo que va a tratar es de extender como su territorio y su control económico sobre poblaciones, pero también el comercio de ultramar. Entonces, es lo que vamos a tener en estos siglos. O sea, hay que partir de esto, que la política económica que se aplique en estos siglos tiene este doble propósito. Construir el Estado, pero también fomentar crecimiento económico, enriquecer la nación. Pero estamos hablando de un Estado que apenas se va a transformar. Se están transformando las monarquías absolutas. Eso es lo que está pasando. Y son monarquías que van a tardar como muchos siglos en modificarse, ¿no? Y bueno, pues al final para poder alcanzar esto se requiere lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, hay que considerar ingresos, la centralización política y económica y el hecho de que van a comenzar a competir entre sí estos reinos para extender su territorio, su área de influencia y para poder tener un mayor control económico y comercial. Entonces, hay una serie de preguntas que quiero que contesten para la siguiente clase, pero lo vamos a hacer, voy a repartir las preguntas. Esto no cuenta como exposición, esto simplemente va a contar como tarea. Entonces, para el día lunes necesito que traigan estas preguntas resueltas. Anaí, y todos, se las voy a poner en el chat. A ver, una. Para que Anaí se las suba al Classroom y ustedes también pues las puedan copiar. Espérenme tantito. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos? La de Portugal. La de Francia. Y entonces lo que voy a hacer la siguiente sesión es que cada uno de ustedes me va a explicar un país. Bueno, ahorita les digo. Y las 6. Listo, ya tienen las preguntas en el chat por si las quieren copiar y pegar en su Word.
Y Anaí, sí, porfa, se las subes al Classroom para que las entreguen para el próximo lunes. Entonces, lo que vamos a contestar nosotros con esta lectura básicamente es, ¿qué es el mercantilismo? Porque la siguiente lectura ya es Revolución Industrial. Entonces, para dar este brinco de qué pasa entre que el feudalismo se está terminando, entre que la corona inglesa está viendo cómo no se termina, ¿no? Y está tratando de rescatar el orden feudal, pero no pueden. El mundo está cambiando porque no todo es Inglaterra. Lo que necesitamos ver es, ahorita ya vimos más o menos qué es lo que pasa en Inglaterra, pero necesitamos saber qué pasa en España en este momento. O sea, ¿qué está pasando en España mientras, insisto, la corona británica está viendo cómo rescatar el orden feudal? ¿Qué están haciendo los españoles? ¿Qué está haciendo Portugal? ¿Qué hace Francia? ¿Qué hacen los Países Bajos? Es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Entonces, no sé si ahorita me quieran, porque esto no cuenta, insisto, como exposición. Acuérdense que la exposición es 0.5 sobre calificación final. Entonces, ustedes tienen que escoger de las lecturas que están en su temario alguna que quieran exponer. Si es una lectura larga, lo pueden hacer entre 2 personas. Si es una lectura no tan larga, pues tiene que ser una exposición individual, ¿no? Y esto pues simplemente es una tarea. Entonces, ahorita si quieren me pueden decir quién quiere exponer España, Portugal, Francia y Países Bajos. Escogen uno cada una, es como muy chiquito. Y si no, pues escogemos la siguiente sesión, ¿no? Entonces, bueno, estas son las preguntas que vamos a contestarnos con esta lectura. ¿Qué pasa en las otras regiones de Europa? Insisto, aquí cuando digo España, yo creo que está mal dicho, España no existe, estoy hablando como de esos territorios que hoy día constituyen España. Aquí cuando decimos Portugal es lo mismo, estos territorios que hoy día constituyen Portugal, lo mismo con Francia y con Países Bajos. Pero antes de entrar, tal cual les digo, a este tema, tenemos que explicarnos qué es el mercantilismo y tenemos que explicar cuáles son las características. Entonces, lo siguiente no lo van a encontrar en la lectura de, ¿cómo se llama? De Rondo Cameron. Más bien lo saqué como de otro texto. Porque Rondo Cameron sí lo explica, pero me parece que no es tan claro y creo que tenemos que tener como bien clarito qué es el mercantilismo, porque al final es como esta etapa de transición entre el feudalismo y el capitalismo. Entonces es una etapa de muchos cambios en la que el comercio está creciendo. Entonces, bueno, ¿qué es el mercantilismo? Es una doctrina de los estados-nación cuyas políticas insistieron en la importancia de mantener un excedente, esto es muy importante, o sea, es un excedente de las exportaciones sobre las importaciones. Exportar más de lo que importamos. ¿Con qué fin? Para tener un flujo, se los voy a poner en otro color, en rojito. ¿Con qué fin? Para tener un flujo creciente de oro y de otros metales preciosos. ¿Por qué? Porque el oro y los metales preciosos ya para este momento eran la riqueza, el poderío y la seguridad de un país. O sea, me parece que esto es como este es el corazón de lo que podemos entender por mercantilismo. Son unas naciones, que son estos reinos, que están buscando unas políticas que les permitan exportar más de lo que importan, para tener un flujo creciente de oro y plata, porque el oro y la plata son lo que van a representar la riqueza. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? Maestra. Bueno. Sí, profesora. Ok, entonces lo que van a hacer estas coronas, porque son coronas en este momento, es promover la prosperidad económica de las naciones por medio de una serie de políticas. ¿Qué políticas? Bueno, tiene que intervenir finalmente este Estado, que es un Estado monárquico. Tiene que haber una protección arancelaria, una balanza comercial favorable. O sea, en realidad, bueno, ahorita vamos a ver uno por uno. También tiene que ver con la colonización, con la exploración y descubrimiento de nuevos territorios. El Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder proteger los intereses económicos y destruir las barreras que impedían el acceso a otros mercados y para imponer restricciones y barreras a las importaciones, con el fin de proteger el mercado interno. La finalidad era consolidar el poderío del Estado hacia el exterior, de este Estado monárquico. Entonces, muy bien, vámonos una por una, porque insisto, tiene que quedar muy clarito. Se va a promover esta prosperidad económica a través de una serie de políticas, insisto, en las que el Estado es fundamental. ¿A qué nos referimos con protección arancelaria? ¿A qué le suena eso? Estamos hablando, acuérdense, del siglo XV, siglo XVIII. ¿Qué es la protección arancelaria? Pues justamente el cobro por exportar e importar. O sea, como las barreras entre los distintos reinos.
Muy bien, así es. Es una barrera que pones para que no entren las mercancías. Y entonces es una barrera en realidad en la que tú le vas a poner un impuesto sobre todo a las importaciones. ¿Por qué quieres que las importaciones sean más caras? Para desincentivar que se importen bienes, porque serían más caros, ¿no? Pero también para fomentar la industria nacional. Muy bien. ¿Y qué es la balanza comercial favorable? Ay, voy a conseguirme un sonido de un grillito para cada que hagan esto, que nadie me conteste. A ver, ¿qué es la balanza comercial favorable? Está muy fácil esa. Es cuando se, ¿cómo se llama? Cuando se exporta más de lo que se importa. Ajá, exactamente. La balanza comercial son las exportaciones menos las importaciones, así de fácil. Entonces, una balanza comercial favorable es cuando ustedes están exportando más de lo que importan. Este tema es importante, lo voy a decir más adelante, pero quiero que quede claro desde ahorita, porque después ya nada más me voy rápido. ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Por qué quieren exportar más de lo que importan? Para que salga menos oro del que entra y se quede más en el país, o bueno, reino. Así es, justamente es por eso, para que se quede más oro y el oro que se tenga no salga, porque además saben que tienen una idea de que el oro es finito. Quiere decir que la riqueza es finita y es un juego de suma cero. Un juego de suma cero lo que significa es que lo que una persona está ganando, yo lo estoy perdiendo. Eso es un juego de suma cero. Entonces, por eso aquí lo que quieren ellos es que no haya casi importaciones. Por el contrario, si quieren exportar. Tremenda contradicción, ¿no? Porque si todo el mundo quiere exportar y nadie quiere importar, pues es una cosa que no va a funcionar. En realidad con eso lo que están haciendo es entorpecer el comercio. ¿Están de acuerdo? Porque tienen esta idea de que la riqueza, como está completamente relacionada con la cantidad de oro que pueda tener una nación, pues entonces pues el que tenga más oro va a ser el más rico. Pero si nadie quiere comerciar, bueno, una contradicción. La colonización, exploración y descubrimiento de nuevos territorios. ¿Por qué es importante esto para promover la prosperidad económica? A ver, Jimena Flores, ¿andas por aquí? Jimena Flores. Jimena Flores. A ver, ¿por qué es importante la colonización, exploración y descubrimiento de nuevos territorios para promover la prosperidad económica? Sobre todo, pues piensen en América, ¿no? Sí, por la riqueza. Ajá. Que pueden encontrar. ¿Cómo qué tipo de riqueza? ¿Qué riqueza es la que están buscando? El oro y la plata. Muy bien, y aquí en realidad estamos hablando, muy bien, gracias Jimena, y aquí estamos hablando de América en realidad, ¿no? Ahora bien, el otro tema es que necesitamos un Estado monárquico que sea muy fuerte para proteger los intereses económicos y destruir las barreras que impiden el acceso a otros mercados. A ver, pero expliquen, ¿no les parece, como les digo, la mera contradicción decir que el Estado tiene que destruir las barreras que impiden el acceso a otros mercados? Es un tema de mucha violencia, pero al mismo tiempo lo que están haciendo los estados es decir, que quieren tener una balanza comercial favorable, que quieren un excedente de las exportaciones. O sea, insisto, si todas estas potencias en ciernes están tratando de tener como este excedente en las exportaciones y nadie quiere importar, pues en realidad a lo que se llega es a que nadie comercie. Entonces, por eso se requieren estados que destruyan estas barreras, ¿no? Para que puedan exportar, pero que al mismo tiempo pongan restricciones y barreras a las importaciones para proteger el mercado interior. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que se quiere? Un Estado muy fuerte que promueva las exportaciones, incluso hasta medio violentamente, y un Estado muy fuerte que esté protegiendo al mercado interior y que evite las importaciones. Eso yo creo que está muy clara la idea, ¿verdad, muchachos? Esto es el mercantilismo. Este es el concepto. Entonces, esto en realidad sí viene en el examen. Necesitan tener como esta capacidad para que esto que acabamos de explicar lo puedan ustedes escribir, ¿no? Porque si en el examen ustedes vienen y me copian todo esto, no es que no se valga, pero necesito que ustedes lo redacten. O sea, si lo copian, no lo van a tener bien, se los digo desde ahora. No se trata como de hacer un copiar y pegar. De hecho, ahora que venga el examen, cualquier pregunta que venga como textual de las presentaciones o del libro,
se va a considerar como no correcta. Lo que necesito es que ustedes en efecto puedan retomar esto que estamos aquí presentando y lo redacten con sus propias palabras, por favor, ¿no? Bueno, este es el concepto de mercantilismo y en el examen, este sí es pregunta de examen. El examen va a ser para casa, por cierto, pero es un examen que ustedes van a tener como que redactar. No pueden simplemente copiar y pegar párrafos. Entonces, esta va a ser una pregunta de examen. Esto es el mercantilismo. Esta doctrina o esta política económica que van a llevar a cabo, que van a implementar los estados-nación con el fin de volverse como más poderosos. Y eso implica una serie de políticas que son las que acabamos de ver, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ideas fundamentales del mercantilismo? La primera es el bullonismo, que significa que se quiere acumular dentro de un país tanto oro y plata como fuera posible, que es una cosa que les acabo de decir. Y en ese sentido, para poder acumular todo este oro oro y plata, se tiene que prohibir la exportación de metales preciosos. O sea, de entrada, la exportación de metales preciosos está prohibida. Una segunda idea fundamental es la balanza comercial favorable, que ahorita ustedes ya me lo decían. En términos de exportación, ¿qué implica? Prohibir la exportación de granos y alimentos. O sea, no hay que exportar granos y alimentos. Y hay que fomentar la exportación de productos manufacturados. ¿Alguien me puede explicar por qué prohibir la exportación de granos y alimentos? ¿Y por qué fomentar la exportación de productos manufacturados? ¿Quién me puede explicar esa idea? A ver, Jorge. Para que toda la producción se haga internamente, por ejemplo, esto me suena a fisiocracia, no sé, un poco, de que, por ejemplo, la riqueza de la nación se da en la agricultura y bueno, en producir internamente, pero no sé. Bueno, la fisiocracia en realidad es distinta al mercantilismo, pero coinciden en épocas, entonces no estás tan mal. Pero ahorita voy a precisar lo que acabas de decir. Eleonor. Bueno, en la lectura decía que se daba prioridad a los alimentos dentro de la nación, o sea, evitar las exportaciones para que la nación fuera autosuficiente y no dependiera de alimentos externos y que realmente lo único que importaban eran materias primas para transformarlas y de ahí volverlas a mandar al mercado exterior para venderlas. Y creo que ahí estaba el negocio, en traer eso y cambiarlo y volverlo a enviar hacia afuera. Muy bien, entonces no quieren importar materia, que digan no quieren exportar materias primas y sobre todo alimentos. Muy bien, hiciste muy buen resumen. O sea, en realidad quieren prohibir la exportación de granos y alimentos para ser autosuficientes y no depender del exterior. Lo dijeron muy bien. Y luego fomentar las exportaciones de productos manufacturados y en ese sentido sí se pueden importar materias primas, siempre y cuando se vayan a transformar para después volver a exportarse. ¿Sí, Anaí? Yo tenía la duda, ¿no? Me surge un poco a partir de esto. Ellos ya tienen la idea, bueno, los mercantilistas, ya tienen la idea del valor agregado en... No, todavía no, eso es muy temprano. La idea de valor agregado va a ser hasta los clásicos. O sea, en realidad acá los mercantilistas están pensando como en este tema de comprar barato y vender caro, pero el valor agregado es como una abstracción que sí es completamente de los clásicos. Ah, ok. ¿No? Eso sí es completamente de los clásicos, porque está la idea y está la práctica en realidad. Pero lo que pasa es que al final, como en la economía, poco a poco se va descubriendo, o se van haciendo estos conceptos, se van creando. Entonces, ahorita todavía es muy temprano para el concepto de valor agregado. Bueno, regresamos. Entonces, la balanza comercial favorable implica esto en términos de exportaciones. Ahora bien, en términos de importaciones implica fomentar la importación de granos y alimentos y de materias primas. Eso sí se puede como fomentar. Lo que no quieren lo que quieren evitar es la importación de productos manufacturados. Sobre todo es esto. Y esto saben por qué sí lo pueden fomentar o siempre y cuando los precios sean bajos. O sea, solamente si los precios son bajos. Pero lo cierto es que lo que prefieren es tener como esta producción interna de granos y alimentos. Eso sí es una cosa muy importante, porque como decía Eleonor, quieren mantener la autosuficiencia. Entonces, bueno, esta es la segunda idea fundamental. La primera, bullonismo, que es prohibir la exportación de metales preciosos, porque hay que acumularlos.
Y la segunda es que hay que tener una balanza comercial favorable, ¿no? Fomentar las exportaciones y tratar de reducir al mínimo las importaciones. El tercero es que se tiene que fomentar la producción nacional. Esto se pone interesante porque muchos de estos elementos en realidad siguen hasta nuestros días. O sea, esto parece como la guía de cómo tener un mercado, una producción nacional en este momento de la historia. Lo primero que nos dicen es que tenemos que evitar importar productos manufacturados, extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que evitar importar productos manufacturados en el extranjero? Déjenme escoger a alguien. Jimena, ya dije. Josué, Bravo. Josué, Bravo, ¿andas por aquí? Josué, ya se fue Josué. Bueno, a ver, Edmundo. Pues, Bueno, yo creo que una de las razones por las que se debe de evitar, a lo mejor es para no depender tanto de ciertas naciones. ¿Y por qué eso podría fomentar la producción nacional? A ver, Sofía. Bueno, gracias, Edmundo. A ver, Sofía. Pues siento que es algo como lo que dijo mi compañero, que es para no depender del producto, o sea, de las importaciones extranjeras, pero también como porque estos productos se podrían vender más caros, ¿no? ¿Cuáles? O sea, estos productos de importación. Sí, evidentemente para eso les ponen el impuesto. Pero ¿por qué evitar importar productos manufacturados puede fomentar la producción nacional? Manufacturados. Puede evitar puede fomentar la producción nacional. O sea, más clarito todavía. A ver, alguien más. Digo, sí me lo dijeron bien, pero necesito como más contundencia. ¿Por qué evitar importar productos manufacturados del exterior puede fomentar la producción nacional? Betsy, Michelle, ¿andas por aquí? Sí, Miss. A ver. Pues, no sé, yo sentiría que se evita como esta importación para que haya ¿cómo dijo después? ¿Por qué evitar importar productos? ¿Para qué? Para fomentar la producción nacional. Ajá, justo porque incrementaría como esta producción y no dependerían como tanto retomando la idea, no dependerían tanto como de los demás, vaya. Ok, y a ver, Diego, gracias, Betsy. A ver, Diego. ¿No sería como para evitar que la otra nación crezca? Para como no financiarle en ese, si lo vemos así. Bueno, sí, por supuesto es lo que estás haciendo, sí, claro que sí. Cuando tú no compras, cuando no importas esos bienes del exterior, pues estás evitando su crecimiento. Pero eso, ¿por qué fomenta la producción nacional? A ver, Eleonor. Porque impulsa el desarrollo quizás también tecnológico de la producción interior. Ajá, porque promueve, exactamente, se promueve, bueno, si esto se evita, se promueve la producción nacional. A ver, ¿qué pasa si ustedes viven en Inglaterra y ahí hace mucho frío en invierno? ¿Qué pasa si ustedes no pueden importar prendas de lana, pero hace mucho frío? ¿Qué tiene que hacer el país si no hay manera de importar prendas de lana? ¿Qué tiene que hacer el país? El mismo Tiene que producir. producirlas, exactamente. O sea, en realidad, por eso les digo que este análisis está fácil, porque si ustedes no pueden importar los bienes, lo único que les toca es producirlos. Y si se producen al interior del país, ¿quién está produciendo? Pues los nacionales, o sea, la gente como local. Por eso les digo que ese estaba muy fácil. O sea, en realidad es un tema así como, les digo que la economía es como simple y es intuitiva. Luego se va a poner compleja en el siglo XX. Pero la complejidad tiene que ver con el nombre que le ponemos a las cosas. Lo cierto es que la economía es como muy básica. Entonces, si ustedes no están importando bienes, pues los tienen que producir, muchachos, tan fácil como eso. Por ejemplo, México, así ahorita. ¿Qué pasa si no produce gasolinas? Que además es lo que nos pasa. ¿Qué pasa si México no produce gasolinas? Pues se tiene que importar. ¿Están de acuerdo con eso? Pero ¿qué pasa si está prohibido importar gasolinas? O sea, al final la gasolina se requiere para poder mover todo. Digo, eso no pasa, estoy haciendo un supuesto. En el supuesto de que se decidiera que ya no se van a importar gasolinas, entonces México tendría que producirlas. ¿Están de acuerdo?
Sí. ¿Y eso qué implica? Que los gobiernos o los estados tengan que estar fomentando esta producción nacional. Entonces, bueno, eso es lo primero, para fomentar la producción nacional, evitar la importación de productos manufacturados extranjeros. En segundo lugar, imponer elevados aranceles. Eso en realidad tiene que ver con que, pues, para no importar, pues vamos a poner impuestos a la importación. Lo cierto también es que eso es una fuente de ingresos, ¿no? Que el Estado se va a perder. En tercer lugar, la concesión de monopolios. ¿Esto qué significará? ¿A quién le vamos a dar esos monopolios? Pues evidentemente a los productores nacionales. O sea, por ejemplo, acuérdense que en este momento de la historia las coronas tienen muchos monopolios. En el caso de la corona española, yo les había dicho que qué monopolios tenía, el de la sal y el del azogue, que es el mercurio. De entrada esos porque son con los que se produce plata, ¿se acuerdan? Sal y azogue son para producir plata y son monopolios del Estado. Otro monopolio del Estado que tenía es el tabaco, pues porque a la gente le gustaba el tabaco. El otro monopolio era, por ejemplo, el de la nieve, el de los gallos, que es un tema ya como de ocio, el de los naipes también. Bueno, ahorita no me vienen a la cabeza otros, pero los monopolios son entonces aquellos bienes que solamente pueden producir las coronas, o sea, el Estado. ¿Qué hace la corona? Los va a conceder. Entonces, evidentemente no los va a dar a ningún extranjero, se los va a dar a los nacionales para fomentar esta producción nacional. Se hacen negocios a partir de esta concesión de monopolios. El otro tema es subvencionan las exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que se van a comenzar a financiar algunos sectores que son para la exportación. La otra manera de fomentar la producción nacional es con la importación de materias primas necesarias sin tener que pagar impuestos. O sea, poder importar materia prima que después se transforme para producir bienes que después se van a exportar. Pero eso sí que sean sin impuestos. Después, restringir el consumo de mercancías extranjeras, ¿no? O sea, si no fue suficiente con los impuestos, entonces restringir su consumo. Y finalmente, promover el consumo de los productos nacionales. Eso la verdad es que puede servirles incluso para este momento de la historia. Esta es la política como nacionalista de producción nacional. Es una política que además como que hasta la fecha se mantiene, no ha cambiado mucho. Bueno, este es como el tercer tema, ¿no? La tercera idea fundamental. Fomentar la producción nacional. La cuarta son las marinas mercantes. La quinta es la importancia de las posesiones coloniales y la sexta es la centralización del poder. Entonces vamos a ver el tema de marinas mercantes. En el tema de marinas mercantes tiene que quedar claro que se obtenía dinero de los extranjeros a cambio de los servicios navales y fomentaba las exportaciones nacionales proporcionando transporte. Por eso son tan importantes, porque son las que van a estar con todo este tema del comercio. Son las que van a llevar las mercancías o las van a traer, ¿no? Ahora bien, las marinas mercantes también van a estar incentivando la industria de la construcción de barcos, que ya decíamos que eso a su vez dinamiza, porque para hacer barcos se requieren materias primas pues, de diversas industrias. Y las marinas mercantes eran como muy importantes porque teníamos como este volumen de comercio, que se supone que era como fijo y definitivo, porque pues como estaba mediado o se comerciaba en oro y el oro era finito, bueno, pues también eso se tenía como en la mente, ¿no? Que al final del día, pues tenían que comerciar como una cantidad fija de bienes. Por eso les digo que poco a poco la gente, por ejemplo, en este momento, pues los economistas, bueno, no había economistas de la época, pero los que sabían de economía o de estos temas comerciales, imagínense, pensaban que la riqueza era fija, porque el oro era con lo que se comerciaba. Imagínense hoy día, ¿no? Que tenemos tanto dinero que se está produciendo todo el tiempo que no tiene ningún respaldo. Es una cosa que ellos jamás se hubieran imaginado. O sea, la economía todo el tiempo está también como evolucionando. En quinto lugar tenemos la importancia de las posesiones coloniales, que ustedes ya me dijeron por qué son importantes, ¿no? Porque viene el oro, la plata, las especies, azúcar, ron, tabaco, ¿no? Entonces, como que estas posesiones coloniales en América van a ser fundamentales para este tema del mercantilismo, ¿no? Porque al final van a permitir pues una mayor comercialización y les digo, como esta primera globalización internacional del comercio de mercancías. Y finalmente viene la centralización del poder, que es la lucha entre el particularismo local y las tendencias centralizadoras de los monarcas y príncipes más poderosos. No va a ser fácil. O sea, a veces los autores nos dicen, ay, si lo local pasa a lo nacional. Bueno, sí, pero siempre va a haber resistencias, ¿no? Eso uno siempre tiene que considerarlo. Entonces, estas son las ideas fundamentales del mercantilismo y nos responden como esta primera pregunta. ¿Qué es el mercantilismo y las principales características?
Ahora bien, no, espérenme, me faltan algunas ideas que me voy a ir muy rápido porque nada más son 2 laminitas. Ya les decía que consideraban fija la riqueza mundial, ¿no? Que crecer el intercambio de la riqueza de un país significaba reducir la riqueza de otro. Entonces era un juego de suma cero. El aumento de la riqueza solo se daba a expensas de otro país o de otra nación. Y por eso era tan importante el comercio internacional, era un instrumento muy poderoso. Ahora bien, los metales preciosos pasaron a formar parte como significaban la riqueza. Aquí no hay duda, ¿verdad, chicos? Es como nada más repetir lo que ya les dije. Los salarios eran como se fijaban a niveles de subsistencia. Eso es una cosa muy importante. Esto daba 2 ventajas a las naciones. La primera era como mayor competitividad, porque pues pagaban bien salarios muy bajos. Y el otro tema es que la población trabajaría más. Creían que si el salario aumentaba sobre el nivel de subsistencia, la gente preferiría el ocio al trabajo. Por lo tanto, la pobreza era benéfica, ya que evitaba la holgazanería. Esta idea la van a jalar todavía los clásicos durante la Revolución Industrial. Esta idea de que pues es mejor tener salarios bajos porque si la gente gana más dinero, pues se va a ir pues se va a beber y al vicio y no sé qué. El fin de la actividad económica era la producción y el mercantilismo no tenía tantos fines políticos como rigurosamente económicos. Ahora bien, esto es muy importante. La escuela, el mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico, es un periodo de la historia. ¿Por qué es una escuela de pensamiento económico? Bueno, ahí se los decimos, porque los apuntalamientos teóricos de la política económica fueron notablemente débiles o inexistentes incluso. En verdad no había un consenso general ni en la teoría ni en la política. No constituyen una teoría o sistema. Para que una serie de ideas se conviertan en una escuela de pensamiento económico, tiene que haber un aparato teórico y conceptual en conjunto. Tiene que haber un sistema o una teoría. Si eso no lo tenemos, entonces no hay una escuela de pensamiento. Y acá lo que nosotros tenemos con estos mercantilistas, como pudieron ver, en realidad es como pues es una política económica que lo que busca es fomentar el comercio internacional para poder ser como más, pues para tener una mayor acumulación de riquezas, una mayor acumulación de oro y de plata. Y para eso, pues todo este tema de la balanza comercial favorable, ¿no? La protección arancelaria, el tema de la colonización, todo este tema de fomentar la producción nacional, pues de tener colonias, descentralizar el poder, ¿no? Pero en realidad son como ideas muy generales, o sea, no constituyen un cuerpo teórico. No sé si me da a entender, o sea, no hay como una serie de conceptos para entender este momento de la historia. O sea, en realidad lo que tenemos es una serie de políticas económicas para que unos estados o para que unas naciones puedan tener más oro en sus arcas. Pero no tenemos otra cosa, no tenemos ningún aparato conceptual. No lo vamos a tener, como sí lo vamos a tener con los fisiócratas. Ustedes ya lo verán en su clase de pensamiento económico. Los fisiócratas sí lo van a construir. O sea, aquí nada más es política económica y es un periodo de la historia, pero es importante que ustedes lo conozcan. Ahora sí, bueno, y lo siguiente pues ya es como cómo vamos a contestar las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa en España, no? Los obstáculos al crecimiento en España, qué es lo que va a pasar en Portugal, qué pasa en otros países europeos, qué pasa en Francia, qué pasa en Países Bajos, qué pasa con el gobierno inglés. Ay, no, pero espérenme, esa pregunta no se las puse acá, lo del gobierno inglés. Ah, no, sí se las puse. No, aquí está. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí podemos cerrar la sesión. ¿Algún voluntario para la siguiente sesión o los escojo al azar el próximo lunes? Bueno, ha hablado el público. Será al azar. No, yo le iba a decir que si nos daba la clase siguiente para poder como elegir. ¿Cómo? Ajá, o sea, que la clase siguiente ya le decíamos como de, yo quiero Francia, o ya quiere que la clase siguiente ya expongamos. No, esto ya hay que exponerlo la siguiente clase, pero es muy chiquito, o sea, uno va a exponer España, otro va a exponer Portugal, otro Francia, otro. Les digo que esto no les va a contar como su exposición, esto nada más es una tarea. ¿Quién quiere España? ¿Quién quiere explicarnos España en la siguiente sesión? ¿España? ¿Víctor? Sí, está bien. Víctor González. ¿Quién quiere Portugal? ¿Edmundo? ¿Portugal? Yo quiero Países Bajos, sí se puede. Sí. No, yo ya se lo había pedido, maestra, por el chat. ¿Quién? ¿Santiago? Bueno, No. entonces, Edmundo, ¿quién quiere Países Bajos? Yo le había dicho por el chat.
Ah, Eli. Entonces, Eli Fernando. Es que no veo el chat. Sí. Edmundo, escoge Portugal, Francia, Inglaterra. Portugal. Es muy chiquita su participación, va a ser una cosa de unos minutos. Santiago, ¿Francia o Inglaterra? Inglaterra está bien, maestra. ¿Y quién quiere Francia? Yo, profe. Eres... Ahí, ¿dónde estás? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Yo, Grecia. Nada más que Grecia. lo puso primero Rafa, entonces. Rafa. Rafa, ¿quieres Francia? Ay, es que no veo el chat. Espérenme. Ay, no sé, ya dijo que no. Bueno, no, que tú, Grecia. Ok. Sale. De todas maneras, no tienen que hacer presentación. Si quieren, lo que hacemos es que ustedes lo leen y lo van explicando sobre las láminas que traigo, que las láminas que traigo están como muy puntuales. Simplemente es hacer el ejercicio que hicimos hoy. Ustedes, por ejemplo, Francia, ¿por qué no crece? Pues ustedes nos van explicando este tema de las ambiciones, la política económica. Esto está tal cual en el texto, entonces no... Si quieren, para que no hagan ninguna lámina, pues simplemente yo les pongo la presentación y sobre esto ustedes pueden ir explicando. Tiene el mismo orden y todo, simplemente pues tienen que... yo sé que ya lo leyeron, pero tienen que leerlo con más calma aquellos que lo van a explicar. Bueno, chicos, los dejo. Ya es miércoles, se acerca el viernes. Espero que vengan más animados la próxima sesión. Que tengan buen fin de semana, que ya se acerca. Gracias. Gracias, chicos. Chao. Gracias, profesora. Hasta luego.